Una serie de estudios, pero hoy día vamos a tener una meditación. Filipenses capítulo 2. El jueves, hermanos, se nos enseñó y se nos habló, ¿verdad?, de la importancia de la Navidad. De lo importante y cuál es el verdadero sentido y cuál es el compromiso real, ¿verdad?, de cada cristiano al poder celebrar y conmemorar la Navidad. Y yo hoy día quiero hablarles también de ese personaje, gracias hermano, de ese personaje llamado Jesús. Pero quiero que usted lo analice y lo vea de la otra esfera, de la otra manera, en el capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Y como también el apóstol aquí lo coloca como ejemplo. Porque si hay algo, ¿verdad?, que hemos venido viendo en las cartas de Pablo, es que Pablo, a través de los ejemplos y a través de la doctrina, él viene dirigiendo a la iglesia para que la iglesia no pierda el rumbo. Porque veíamos, según la historia, ¿verdad?, los tiempos contemporáneos en lo que estaba viviendo la iglesia, tanto de Efeso como los filipenses, eran tiempos difíciles, peligrosos. Así que Pablo le da una recomendación a la iglesia, y en todo aún así Pablo sigue hablando de cuál debe ser el comportamiento de los cristianos, que era, al poder leer uno la historia y la carta de Pablo a las iglesias, se da cuenta que Pablo tenía una carga profunda por la iglesia. Amén. Y una carga que iba más allá tal vez de la revelación. Tal vez la intención de Pablo no era traer tremendas revelaciones a la iglesia, sino que Pablo se preocupaba, hermanos, en que de alguna manera la iglesia, más de lo que hablara, demostrara. Amén. Más de lo que la iglesia puede decir es demostrar. Porque muy poderoso, hermano, más que nuestras palabras, son nuestros actos. Amén. Entonces, Pablo aquí en esta carta a los filipenses les hace una recomendación, el verso 5. Y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Repito, si hay algo que Pablo, hermanos, está con una carga y un deseo profundo, es que la iglesia pudiera caminar y pudiera manejarse de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque la mirada del mundo, la crítica, siempre va a estar presente en la vida de los cristianos. Amén. A la sociedad no le importa mucho lo que haga la gente allá afuera, pero sí les importa lo que hace un cristiano. Sí les importa nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de comportarnos. Para ellos, cualquier cosita que pueda ser fuera de lo normal, para ellos les parece un escándalo. Entonces el apóstol Pablo, en vista de todo esto, y hace una recomendación a la iglesia. Y le dice que debe haber en nosotros un sentir como lo hubo también en Cristo. Este sentir no es otra cosa sino que encierra la palabra completa de humildad. Si hay algo que nosotros podemos aprender de la persona de Jesús, es la humildad. Si hay algo que Jesús nos puede dejar a nosotros como una enseñanza, es la humildad. Por eso él en alguna oportunidad dijo: aprendan de mí, que soy, dijo, manso y humilde de corazón. Entonces Pablo está tratando de encarnar, o está tratando de transmitir, que la iglesia debe tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Fue un sentir de humildad. Porque vamos a ver más abajo en los textos, lo que Jesús hizo fue algo grande, hermano. Lo que Cristo hizo por nosotros fue algo muy grande. Despojarse totalmente de su gloria, renunciar a todo para venir a nacer en un humilde pesebre,
Como decía mi hermano Luis delante, no nació con toda la elegancia o con toda la comodidad que hoy día nacen los bebés en el mundo, sino que para él en el mesón no hubo un lugar decente donde a él lo hubieran podido atender, pero ese sentimiento es el sentimiento que debe reinar en la iglesia. Dígalo conmigo, humildad. ¿Qué debe haber en nosotros? Humildad. Mira que está a su lado, dígale, debemos ser humildes. Pablo, ¿por qué habla de humildad? Porque lo contrario de humildad, ¿qué es lo que es? Soberbia. ¿Qué más? Orgullo, arrogancia. Y siempre que hay alguien arrogante va a tener problemas. Siempre que hay alguien soberbio va a tener problemas. Siempre que hay alguien altivo va a tener problemas. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer es que la iglesia no tenga este tipo de problemas. Así que debe sentir como sintió Cristo, sin egoísmos. Jesús no conoció el egoísmo. Aun cuando él estaba cansado, la gente acudía a él y él estaba a la disposición de las personas. Aun cuando muchas veces él necesitaba su tiempo, hermano, él renunciaba a eso. Esa es la Biblia que en una oportunidad Jesús ve a la gente y dice que se conmueve porque los ve como ovejas sin pastor. Y aún así, el Señor manifiesta esto, dice que debe haber un sentir como el que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pablo afirma que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. Ese nombre Jesús es un nombre terrenal, pero realmente Él es Cristo. El nombre eterno es Cristo, que significa... ¿Qué significa Cristo? Enviado, el Mesías. ¿Qué significa? Ungido. Por eso dice la Biblia que en el último tiempo vendrán falsos cristos, o sea, falsas personas ungidas. La palabra Cristo significa ungido, aquel que ha sido enviado. Y el nombre terrenal de Él es Jesús. ¿Me entendió? ¿Quién es eterno? Cristo. ¿Y quién fue terrenal? Jesús. Entonces Él, a través de toda la eternidad, aquí no se usa la palabra griega corriente que se traduce, sino Pablo se refirió a un término que recalca la esencia de la naturaleza de una persona, su estado, su condición continua y permanente. Pablo pudo haber escogido cualquier otra de las palabras griegas, pero él escribe forma, eligió la manera que denota el específico carácter esencial del Señor, aquello que es por sí mismo. Dios dijo cuando le preguntaron, ¿y cómo diré cuál es tu nombre? ¿Qué dijo él a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, yo existo, yo he existido y yo existiré. Eso es el fondo de lo que significa. Entonces, cuando aquí la palabra nos dice en cuál siendo en forma de Dios, usted sabe que Jesús fue Dios en todo el sentido de la palabra, pero fue humano en todo el sentido de la palabra. 100% Dios y 100% humano, 100% hombre. Entonces hoy día dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que se conduele con nosotros. Usted no le puede decir hoy día a Jesús, no, que yo estoy cansado, porque Jesús sufrió y vivió el cansancio. Usted no le puede decir, oh Jesús, es que me fallaron, me traicionaron, porque Jesús fue traicionado. Usted no puede decir, hoy Jesús me desconocieron, me hicieron la desconocida, me negaron, porque a Jesús lo negaron. Entonces, no hay excusa, hermano, para poder nosotros no servir al Señor. Él fue 100% Dios a través de su milagro, a través del ministerio, pero Él también fue 100% hombre. Así que Él entiende perfectamente nuestra naturaleza. Él entiende perfectamente nuestra naturaleza y Él sabe que nosotros a veces no le servimos como debiéramos, sino que muchas veces nos excusamos en nuestra humanidad. No estimó, dice, el ser igual a Dios. La palabra griega que se traduce igual define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, en cantidad, en cualidad y carácter. Jesús dijo en los evangelios, yo y el Padre, uno somos. A veces a la gente le cae un poquito difícil de comprender esto, pero realmente Jesús en tamaño es igual a su Padre, el poder, en cuanto a la deidad, en cuanto a su carácter, en cuanto a todo lo glorioso que es el Padre. Jesús también lo fue cuando estuvo sobre el escenario de esta tierra. Jesús es igual a Dios y así lo afirma siempre en todo sentido. Y así lo afirmó durante su ministerio terrenal. Vamos a ver San Juan capítulo 5, verso 18.
Vamos a ver qué dice San Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si había algo que los judíos, había algo que los fariseos no soportaban, era el hecho de que Jesús se demostrara como deidad, de que Él hablara y que Él dijera, yo y el Padre uno somos. Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja, yo no vengo a hablar ni lo que hablo por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre dice me envió. Entonces cuando Jesús pronunciaba esas palabras, lo único que quería era matarlo. Como cosa dice que aferrarse. La expresión griega se traduce algunas veces como robarse, porque su significado original aludía a apropiarse de algo mediante el robo. Llegó a utilizarse para aludir a todo lo que es retenido, abrazado o valorado en gran manera. El apóstol Pablo aquí está diciendo, Jesús nunca quiso apropiarse de algo que no era de Él, sino que Él literalmente era Dios. No quiso aferrarse. O sea, dice que Él se despojó, se vació. Dice otra traducción que lo que Jesús hizo fue vaciarse. Entregar toda su gloria y Él poder rendirse en este mundo a hacer la voluntad de su Padre. Amén. Jesús siempre supo a qué había venido. Jesús siempre supo cuál era la voluntad que Dios tenía para Él. Era que viniese a morir como vicario en lugar nuestro, como propiciación por nuestro pecado. Jesús siempre lo supo. Pero Él estuvo dispuesto a despojarse, a no aferrarse. Hermanos, ¿cuánto le cuesta hoy día al hombre y cómo el hombre se aferra a muchas cosas que no son importantes? Amén. Hoy día mismo lo podemos ver, el mundo está celebrando, los cristianos van a celebrar la Navidad y hay gente que se aferra a tantas tradiciones. Hay gente que se aferra a muchas cosas, hermanos, no logran soltar cuando realmente Dios no necesita que nosotros como Jesús podamos despojarnos, podamos vaciarnos de todo aquello que a veces lucha contra la voluntad del Señor. Porque a veces no somos bendecidos, hermanos, porque hay cosas que están ahí luchando y que se están oponiendo a la bendición del Señor. Aunque Cristo tenía todos los derechos, privilegios y honores de Dios, siempre fue digno y nunca podía ser descalificado de su posesión. Su actitud fue no asirse a cosas o a su posición, sino estar dispuesto a prescindir de aquello por un tiempo. Aquel, dice Jesús, que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda en servicio a Dios, dice que la va a encontrar y la va a disfrutar por una eternidad. ¿Cuántos aquí están dispuestos a perder la vida si fuera necesario por Jesús? Y yo no te llevo al extremo, no digo dos y cuántos son capaces de morir por Cristo, no, sino de renunciar a algunas cosas. Porque Jesús dijo, el que no toma su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Y para poder seguir al Maestro, a veces hay que renunciar. A veces hay que dejar que las cosas se vayan. A veces hay que no aferrarse, como lo está hablando Pablo aquí. Jesús no se aferró a la deidad. Jesús no se aferró, oh, si yo soy Dios. No, sino que Él humanamente dio clases y dio cátedra de humildad. Jesús dio cátedra de obediencia. Dice el texto que se hizo obediente hasta la muerte. Hubo un solo momento en su ministerio que registra la Biblia donde Él vaciló y fue cuando estaba en el Getsemaní. Cuando Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero en su espíritu enseguida salió la palabra y dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y usted puede ver ahí que Jesús era humanamente 100% hombre. Porque lo que le venía no era fácil, hermano. No era que él iba a morir por una inyección, no era que le iban a practicar la eutanasia, sino que lo iban a tener que hacer un sacrificio tremendo, horrible. Iba a tener que ser, hermano, bofeteado, iba a tener que tener una corona de espina, iba a hacer una herida en su costado, iban a clavarle sus pies y sus manos, no era fácil. Por eso él tiene su momento donde él, de alguna manera, le pregunta al Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? Pero de alguna manera el Señor nos da una clase, hermano, de humildad y de obediencia. Dile que está a tu lado, sigue siendo obediente. Si no, verso 7, si no, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Nadie lo despojó a Él, ojo. Él se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? ¿De jefe? ¿De administrativo? ¿De gerente? ¿Tomando forma de qué?
originalmente, antes de la traducción de la Septuaginta, estaba como esclavo. La palabra siervo significaba esclavo. Entonces Jesús, Pablo está diciendo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Aquel que quiere servir al Señor tiene que saber que nosotros somos esclavos del Señor. Amén, Señor. ¿Cuántos son esclavos? Levánteme su mano, a ver. Y el esclavo no pregunta. El esclavo no cuestiona. ¿Qué hace el esclavo? Obedece. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el Señor? Obedecer. No cuestionar, no preguntar, obedecer. Porque Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántos están dispuestos a ser hechos siervos? La palabra empleada aquí, la palabra griega que alude a la esencia exacta de aquel hombre que está dispuesto a entregarlo todo, como un siervo verdadero. Jesús se sometió por completo para hacer la voluntad de su Padre. Y tú lo puedes ver eso en Isaías capítulo 52, versículos 13 y 14. Total sometimiento a la voluntad de su Padre. Vamos a verlo, por favor. Isaías 52, 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Qué más dice? Véalo, porque yo no lo veo de aquí. Se asombraron de ti mucho. De tal manera fuiste desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. De tal manera, Él se despojó, hermano, en forma de siervo, que dice que su belleza ni siquiera se podía ver, ni siquiera se podía comparar, porque quedó totalmente desfigurado. Sí, Señor. Por eso que muchos que hoy día, la ciencia, la tecnología, por ahí, ¿verdad? Hay un sudario, el famoso sudario de Turín, que dicen que tiene el rostro del Señor. No creo que eso sea posible, porque su rostro fue completamente desfigurado. Así es, amén. No hay forma de componerlo, porque Él fue totalmente desfigurado. Hecho dice cómo su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Para que de alguna manera, hermanos, nosotros podamos entender y podamos asimilar que el sacrificio que se hizo fue grande. Y hecho semejante a los hombres. Cristo no solo fue Dios, lo dije, sino también fue hombre. Adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad, incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades y con las debilidades humanas y básicas. Usted tiene el relato en su mente y en su corazón cuando Jesús se para frente a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Qué es lo que hace Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro? Llora. ¿Por qué llora si Él es Dios? ¿Por qué llora si Él sabía que el único que podía resucitar y hacer algo por Lázaro era Él? Pero Él llora frente a la tumba de su amigo. Llora por ver y siente la impotencia de sentir la incredulidad de la gente y de sentir cómo el pecado tiene autoridad sobre la persona, que logra y lo lleva aún hasta su propia muerte. Entonces dice la Biblia que Jesús lloró. Él no llora porque Él sabía que tenía que resucitarlo, pero cuando Él llora podemos ver que Él era totalmente y 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? El verso 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a Él. Nadie lo humilló a Jesús. Nadie fue capaz de hacerlo, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es una simple repetición del texto anterior, sino un cambio del enfoque celestial al terrenal. La humanidad de Cristo se describe ahora desde el punto de vista de quienes lo vieron. Pablo implica que así tuviera el aspecto exterior de un hombre, su esencia iba mucho más allá de la apariencia, y la mayoría de las personas fueron incapaces de trascender su percepción natural para reconocerlo como Dios. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado allí, habríamos estado gritando crucifícale. ¿Sí o no? Porque el hombre es muy llevado a las masas. El hombre siempre hace lo que otro hace. Oye, ¿y usted por qué lo hace eso, hermano? No,
porque el hermano lo hace. ¿Y por qué usted hace esto otro? No, porque el fulano de tal lo hace. Siempre las masas nos están atrayendo y estamos haciendo lo que ellos hacen. Y es muy probable que si hubiéramos estado allí, tampoco hubiéramos reconocido que Jesús era Dios. Amén. Así que, si hay algo que Jesús aquí nos enseña, que Él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Usted cuánto tiene que obedecer? ¿Algunos años? No, hasta la muerte. No importa que Dios te lo tenga bendecido, hermano. Mientras más bendecido, más humilde tiene que ser usted al Señor. Por lo cual dice, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya Jesús no es aquel niño que nació en un pesebre. Jesús ya no es aquel cordero manso que fue llevado al matadero, dice Isaías. Jesús no es aquel que tenemos la imagen de las películas en una cruz. Sino que Jesús ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre tan grande y tan poderoso que al solo nombrarlo los demonios tiemblan. Al solo nombrar el nombre de Jesús, el infierno tiembla. Porque producto, hermano, de lo que Él hizo, de venir a nacer en un humilde pesebre, de venir a sufrir como hombre a esta tierra, de ir a enfrentar la cruz para darnos vida, ahora Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! Esa palabra lo exaltó hasta lo sumo, significa que no hay nada sobre Él. Amén. No hay nada más alto que Jesús. Amén. ¿Cuántos sirven a ese Jesús? Levante la mano. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué haga? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo es que se llama este señor de Corea? El gordito simpático ese. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un. Que se cree el tipo más poderoso, ese tipo va a tener que doblar su rodilla un día. Amén. Amén. El señor Donald Trump, presidente de uno de los países más grandes y poderosos del mundo, va a tener que doblar su rodilla un día. Amén. Hitler y todos aquellos grandes genocidas y toda persona o personaje poderoso que se cree en el mundo, dice la Biblia que un día van a tener que doblar la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque ante el nombre de Jesús todos un día vamos a tener que doblar la rodilla. Y yo le digo, ahora Jesús se lo presentamos como su Salvador. Ahora la iglesia se predica a Jesús como el Salvador. Ahora se lo estamos presentando como su amigo. Pero cuando usted muera, Jesús va a ser su juez. Cuando Él venga por su iglesia, ya no va a ser vuestro amigo, va a ser nuestro juez. Así que usted sale hoy de aquí con una decisión tomada. ¿Prefiere a Jesús como su amigo? ¿O prefiere esperarlo y conocerlo como juez? Y tener que doblar su rodilla un día delante de Él. Porque el único a lo mejor que le puede hacer doblar la rodilla a usted es Jesús. Porque cuando el hombre no conoce a Dios es soberbio. Dice, no, yo no me arrodillo ante nadie. No, yo no me someto a nadie. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo quiero decirles que va a haber un día donde hasta el más poderoso va a ser quebrantado. Y va a tener que doblar su rodilla. Y verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Se refiere esto, la primera instancia al derecho absoluto para gobernar, y el Nuevo Testamento denota el señorío incondicional de un dueño sobre personas y propiedades por igual. El propósito de la exaltación de Cristo. Nadie va a poder decir jamás que no escuchó de Jesús. Porque en el mundo entero hoy día se está predicando el Evangelio. En el internet está la posibilidad de oír el Evangelio. En las radios, emisoras, está la posibilidad de oír el Evangelio. En las esquinas, en las ciudades, se predica siempre el Evangelio. Nadie le va a poder decir un día al Señor, yo nunca supe de ti. Porque todos un día van a tener que confesar. Esa palabra confesar significa que va a tener que reconocer que aquel niño que nació hace 2000 años atrás en Belén, que aquel niño que nació en un pesebre muy humilde, hoy día el Señor lo ha hecho Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Todo